versículo 32 al 38. Y dice así la palabra del Señor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Oramos. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por renovar tu misericordia, Señor. No solamente para con nosotros, sino para con aquellos que no te conocen, Señor. Porque hay oportunidad para predicar tu evangelio, Señor. Aquellos que nos rodean. Señor, úsame como herramienta útil en tus manos, siendo yo un siervo inútil, Señor, inmerecedor de nada. Pero sé que es por tu gracia que hoy aquí puedo estar, Señor. A pesar de mis circunstancias, a pesar de mis nervios, Señor, tú, Señor, eres el que obra en mi corazón y el que hablas a través de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este día. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Pablo conocía a la perfección las luchas del ministerio. Él era un experimentado, mis hermanos. Pero Pablo no solo conocía la lucha del ministerio, sino también conocía las luchas que había en los corazones de los hombres. Y vimos cómo Pablo les dijo que cómo él se comportó entre ellos sirviendo al Señor humildemente. Cómo les enseñó públicamente, y no solo públicamente, sino en las casas también. Y no solo en las casas, sino en las sinagogas también. Y vimos cómo testificó Pablo también del arrepentimiento. Y vimos también cómo Pablo testificó de la fe de nuestro Señor Jesucristo. No solo a judíos, sino también a gentiles. Vimos cómo Pablo les dijo que ninguno de ellos vería más su rostro. Vimos cómo Pablo les había servido por 3 años y su obra con ellos había terminado. Tras ser instruidos y discipulados, Pablo les comunicó, mis hermanos, que él iba a partir. Mis hermanos, la implicación era que los ancianos debían seguir el ejemplo de Pablo en predicar el evangelio completo, no diluido. Y así tú y yo también tenemos que predicar el evangelio completo, no diluido, mis hermanos. Y vimos como Pablo les advierte a los obispos que miren por ellos mismos y por la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Miren lo que nos dice 1 Timoteo 4:16.
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debemos predicar todo el consejo de Dios, mis hermanos. Así como Pablo les predicaba todo el consejo de Dios a los ancianos, obispos y pastores de Éfeso. Pablo les advierte que entrarían lobos rapaces que no los iban a perdonar. Pero también les advirtió que iban a levantarse hombres perversos de entre ellos mismos que arrastrarían a los discípulos detrás de sí. Y Pablo les dice, velad y acuérdense que por 3 años, de día y de noche, los aconsejaba con lágrimas a cada uno. Y entramos en nuestros versículos, mis hermanos. Versículo 32, y dice así la palabra del Señor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo oraba con ellos y ora por ellos. Y mira lo que les recomienda. Pablo les recomienda que pongan su mirada en la persona de Dios y la palabra de su gracia. La palabra encomienda, mis hermanos, significa encargar a alguien que haga algo o que cuide algo. Y Pablo les está diciendo, hermanos, miren siempre a Dios y a la palabra de su gracia, porque le estoy encargando a Dios que los cuide. Pablo había alentado, amonestado, enseñado y protegido a los creyentes de Éfeso. Y ahora se despedía pensando que no los volvería a ver más. Mis hermanos, no hay sustituto para la oración, porque ésta reconoce la dependencia en Dios y nos alinea con los propósitos de Dios, pero también permite a Dios glorificarse a través de la oración. Pero también el estudio de la palabra es el otro pilar fundamental del ministerio, ya que la palabra de la gracia de Dios es la que tiene poder para sobreedificar a los creyentes, mis hermanos, y darles herencia con todos los santificados. La palabra es fuente del crecimiento espiritual del creyente, mis hermanos, pero también es la fuente de la garantía que convence a los creyentes de su herencia. ¿Qué herencia, mis hermanos? La salvación. Esa es nuestra herencia, la salvación que tenemos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo la obra, Él la completó en la cruz del Calvario. Mis hermanos, la oración y el ministerio de la palabra deben ser la principal ocupación del creyente, de ti y de mí. Esa es la principal ocupación que debemos tener. Versículo 33. Pablo nos dice, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. La motivación de Pablo de llevar el evangelio fue sencillamente ver personas viniendo a los pies de Cristo. Él no tenía dobles intenciones. Cuando uno ve en Corintios, vemos que un grupo llega a la ciudad de Corintios y acusa a Pablo de predicar con motivaciones ocultas. Pero mire lo que nos dice
Segunda de Corintios 12, 14, capítulo 12, versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Que son los padres que se tienen que preocupar por dejar a sus hijos una herencia, mis hermanos, y no los hijos a los padres. Pablo está usando esta ilustración de esta práctica para decirles, mi intención con ustedes no fue tener una herencia de ustedes. Por lo contrario, para que ustedes tengan la mejor herencia. ¿Y cuál era la mejor herencia para ellos? La salvación de sus almas, mis hermanos. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Versículo 34 dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo tenía una profesión, mis hermanos, y era tan bueno en su profesión que no solo le alcanzaba para su sustento, sino también para los que estaban con él. ¿Y por qué Pablo hacía esto? Para que nadie tenga que acusarlo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo sabía bien que él podía vivir del Evangelio, mis hermanos. Pero este es mi gran privilegio, dijo él, de llevar el Evangelio gratuitamente y sustentarse por sí mismo, porque él tenía oficio, mis hermanos. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. 3 años que había invertido el apóstol Pablo en la vida de ellos, que les enseñó tanto el Antiguo Testamento como toda la vida de Cristo, y les hablaba del Evangelio. Y les hablaba del Evangelio públicamente, mis hermanos, y no solo públicamente, sino por las casas, por las sinagogas y uno a uno, de persona a persona. Pablo nos muestra que trabajando no solo podía él cubrir sus necesidades, sino también las necesidades que algunos hermanos podían tener. Mire lo que el Señor nos dice en Proverbios capítulo 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Cuál es el principio, mis hermanos? Que debemos ser generosos. Pero no generosos con nosotros mismos, sino generosos con nuestros hermanos de la fe, primeramente, con los de nuestra casa y aquellos que también andan por la vida necesitando. ¿Pero qué es lo que necesitan? El Evangelio de Cristo. Pablo también les recordó la palabra del Señor Jesucristo, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Mi hermano, mi hermana, ¿cuándo fue la última vez que ayudaste a un hermano? Nosotros como congregación tenemos el kilo de amor, ¿no? Y semana tras semana podemos ayudar en las necesidades de nuestros hermanos. Es una forma práctica, ¿no?, de poder ayudarlos. Versículo 36 y 37 dice: Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Mis hermanos, vemos la devoción y la comunión de Pablo entre los ancianos y los obispos y los pastores de Éfeso. Vemos el dolor de la partida de Pablo, vemos el dolor de los ancianos que compartieron durante 3 años, pero vimos también el amor de los ancianos de Éfeso para con Pablo. Vimos cómo ellos no querían dejarlo ir, ¿no? Versículo 38 dice: doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Por qué se dolieron los ancianos, mis hermanos? Se dolieron porque no lo verían más. Era un viaje sin retorno de Pablo a Jerusalén. Pero vemos también que vemos que en esta despedida, la dedicación de Pablo, vimos también la devoción de los ancianos, vimos también el dolor que tenían los ancianos por la partida, mis hermanos. Es difícil cuando un ser querido parte, ¿no? A mí en estos días me tocó un hermano, un primo que congregaba en Misiones, partió con el Señor. Y uno en la distancia, mis hermanos, se duele. Imagínense que por 3 años, día y noche, Pablo les enseñaba, los amonestaba a los hermanos de Éfeso. Qué comunión que ellos tenían, ¿no? Y Pablo se dolía también y lloraba, pero Pablo también sabía que después que él se iba, iban a tener dificultad. Iban a entrar no solo lobos rapaces, sino también hermanos que estaban en la misma congregación, se iban a levantar contra la doctrina que Pablo les había enseñado. Y si estás por primera vez o te sientes alejado de Dios, hoy es el día. Ven a Cristo. En Él hay esperanza. Él es la esperanza. Él es nuestra herencia de salvación. Hoy es el día. Ven en arrepentimiento y fe. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí la palabra, sí, mis hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida de Pablo, Señor, que como él, Señor,